A las 9:15 de la mañana, uno de los estudiantes de último año se dirigía a la práctica de atletismo cuando algo inusual llamó su atención. En los arbustos cerca del estacionamiento, notó lo que a primera vista parecía un montón de ropa. Su pensamiento inmediato fue que alguien debía haber dejado olvidado su uniforme deportivo. Pero a medida que se acercaba, su suposición inicial empezó a desmoronarse. No era solo tela tirada allí. La visión lo dejó paralizado. Por un momento, no pudo procesar lo que estaba viendo. Luego, al dar un paso más y cuando el rostro quedó a la vista, la comprensión lo golpeó con una claridad impactante. Reconoció instantáneamente a Sara. Congelado por el horror, se quedó allí de pie, incapaz de moverse. El pánico lo invadió y sin mirar atrás, se dio la vuelta y corrió de regreso hacia el entrenador. En cuestión de minutos, el personal de la escuela se reunió en el lugar y realizó una llamada a la policía. Cuando las autoridades llegaron, encontraron casi nada con lo que trabajar. El perpetrador había actuado con una velocidad y precisión sorprendentes, dejando atrás casi ningún rastro. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Cada suburbio estadounidense esconde a sus propios héroes silenciosos. No siempre son personas con uniforme, ni aquellos cuyos nombres aparecen en los periódicos. A veces son los vecinos que ayudan a cargar las compras, los padres que se ofrecen como voluntarios para organizar ferias escolares, o simplemente personas que, a través de acciones pequeñas pero constantes, hacen que el mundo a su alrededor se sienta un poco más luminoso. Sarah Yarbrough era una de esas personas. Ella encarnaba ese tipo de luz silenciosa. Amigos y familiares solían decir que llevaba una chispa por dentro, y ese cálido y cariñoso apodo capturaba todo lo esencial de su naturaleza. Sarah vivía en Federal Way, Washington, una ciudad suburbana que, a principios de la década de 1990, era conocida por su sensación de seguridad y sus vecindarios muy unidos. En aquel entonces, los padres se sentían tranquilos dejando que sus hijos caminaran solos a la escuela o se reunieran con amigos en el parque sin demasiado temor. Calles bordeadas de altos árboles de hoja perenne y callejones sin salida llenos de bicicletas daban la impresión de un lugar pacífico donde nada verdaderamente terrible podría irrumpir jamás. Los vecinos se saludaban por su nombre, las familias confiaban unas en otras y el ritmo de la vida diaria parecía tranquilo y predecible. Para adolescentes como Sarah, se sentía como el escenario perfecto para una vida que apenas comenzaba a desplegarse. Desde sus primeros años, Sarah mostró cualidades que la hacían destacar en su comunidad. Era infinitamente curiosa, siempre ansiosa por aprender sobre el mundo. Las enciclopedias se convirtieron en su patio de recreo. Podía hojearlas durante horas, leyendo entradas al azar y luego bombardeando a sus padres con preguntas. A diferencia de muchos niños, no se conformaba con respuestas simples. Quería explicaciones, conexiones, historias detrás de los hechos. Su posesión favorita no era una muñeca ni un aparato llamativo, sino una vieja máquina de escribir. Con determinación e imaginación, tecleaba sus primeras historias en sus teclas, llenando página tras página con comienzos de ensayos y relatos imaginarios. Era un hábito que ya entonces mostraba que tenía el alma de una narradora. Los veranos en Federal Way le dieron a Sarah la oportunidad de expresar otro lado de su creatividad. Reunía a los niños del vecindario en los patios traseros para representar obras improvisadas que ella había escrito o inventado en el momento. Aventuras de cuentos de hadas, escenas cómicas o misterios creados sobre la marcha. Sarah siempre tomaba la iniciativa para organizarlos, asignando un papel a cada niño para que nadie se sintiera excluido. Los maestros notaron pronto esta habilidad natural. En el jardín de infancia, decían que tenía un don poco común para ayudar a los compañeros más pequeños y que instintivamente sabía cómo hacer que los demás se sintieran cómodos. A los 5 años, dio su primera actuación sobre un escenario. Recitó un poema en una matiné festiva. En lugar de ponerse nerviosa, parecía sacar fuerza de la atención del público, pronunciando cada verso con claridad y aplomo. Incluso entonces, estaba claro.
Era una niña con una combinación poco común de bondad, inteligencia y confianza interior. A medida que Sara crecía, esas cualidades solo se profundizaban. Para cuando llegó a la escuela secundaria, se había convertido en el tipo de estudiante que parecía conocer todo el mundo. Tenía 16 años. Era una alumna de último curso que destacaba en lo académico y equilibraba una agenda completa de actividades extracurriculares. Sobre el papel, era una excelente estudiante. En la realidad, era mucho más que eso. Sara era alguien con un interés genuino por las personas. Alguien a quien le importaba cuando los demás atravesaban dificultades. Se unió al equipo de animadoras no solo por la emoción del deporte, sino porque le encantaba formar parte de un grupo que fomentaba el espíritu y la unión. Sus compañeros recuerdan que Sara a menudo tomaba la iniciativa cuando los proyectos necesitaban liderazgo. Si había un evento que organizar, Sara se ofrecía como voluntaria. Si un compañero se estaba quedando atrás en los estudios, ella lo ayudaba pacientemente a prepararse para los exámenes. Nunca desestimaba a los demás como menos capaces. Su sentido natural de la justicia hacía que creyera que todos merecían una oportunidad. Quienes la rodeaban la recuerdan como el tipo de chica que nunca decía no a una petición razonable, que de alguna manera encontraba tiempo para equilibrar sus propias metas con ayudar a los demás a salir adelante. Sara soñaba con muchas cosas. Soñaba con viajes al otro lado del océano, con entrar en la vida adulta con los ojos bien abiertos, con un futuro que parecía tan cercano que casi podía extender la mano y tocarlo. Pero, a diferencia de muchos adolescentes, sus sueños no flotaban sin rumbo. Sara los conectaba con objetivos, con planes reales hacia los que trabajaba con la determinación de alguien muy por encima de su edad. Su familia era la base de esa fortaleza. El padre de Sara servía en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un papel que exigía disciplina, resiliencia y un profundo sentido de la responsabilidad. Estas cualidades se convirtieron naturalmente en parte del hogar. Su madre, dedicada al hogar y al desarrollo de su hija, equilibraba esa disciplina con calidez y estímulo cotidiano. Su casa no solo estaba llena de normas, sino también de una auténtica atmósfera de respeto y amor. Sara creció en un entorno donde se fomentaba la independencia, pero donde la bondad nunca se olvidaba. Eso la moldeó como una joven segura de sí misma, serena bajo presión y honesta en todos los sentidos. Los fines de semana, Sara dedicaba su tiempo a la biblioteca local, un lugar que consideraba casi sagrado. Entre los estantes de libros encontraba no solo conocimiento, sino también inspiración. Ayudar a otros a buscar títulos, recomendar una historia a un niño o simplemente volver a colocar los libros en su sitio. Eran actos pequeños, pero reflejaban su carácter. Quería contribuir, hacer que la comunidad fuera mejor de maneras pequeñas pero significativas. Por las noches, su agenda no era menos intensa. Los ensayos con su equipo de baile y animación llenaban sus horas, mientras las chicas se preparaban para competencias y presentaciones escolares. Para Sara, esto era más que una actividad extracurricular. Era una segunda familia. Desde sus primeros años, otra pasión ya había marcado su camino: la literatura. Sara devoraba libros, en particular los clásicos, llenando su imaginación con las voces de escritores de tiempos pasados. Los maestros de la escuela primaria notaron rápidamente su seriedad y dedicación. Mientras otros niños corrían al patio de recreo, Sara a menudo se quedaba en las aulas o en la biblioteca, escribiendo cuidadosamente notas en su diario. Sus cuadernos contenían tanto reflexiones sobre lo que leía como sus propios intentos de contar historias. Para ella, las palabras no eran solo entretenimiento. Eran herramientas, puentes hacia otros mundos, y quizá algún día, una forma de hacer oír su propia voz. En casa, otro compañero estaba siempre a su lado: el perro de la familia, una mascota leal llamada Benny. Ya fuera jugando en el jardín, caminando por calles tranquilas o simplemente sentados juntos en su habitación, la presencia de Benny era constante. Más tarde, los amigos recordarían cómo Sara parecía más feliz con su perro a su lado, riendo mientras él corría tras ella o acurrucándose junto a él mientras leía. Para ella, los animales no eran solo mascotas, sino amigos de confianza. Para la escuela secundaria,
La dedicación académica de Sara le había ganado un lugar en un programa para estudiantes superdotados. Allí destacó, especialmente en inglés e historia. Sus ensayos sobresalían por su claridad y profundidad, y su curiosidad parecía no tener límites. Sin embargo, nunca fue del tipo que se encerrara en los libros y dejara a los demás atrás. En cambio, equilibraba los estudios con una participación activa en la comunidad escolar. Ayudó a organizar ferias benéficas que reunían a estudiantes y padres por buenas causas, y contribuyó con artículos al periódico escolar, perfeccionando sus habilidades periodísticas incluso antes de darse cuenta plenamente de lo importantes que llegarían a ser para sus sueños. Sus compañeros la admiraban no solo por sus capacidades, sino por su carácter. Fácil de estar con ella, decían. Sara tenía una habilidad natural para escuchar de verdad cuando alguien hablaba. Ofrecía apoyo sin juzgar y ánimo sin arrogancia. Los amigos se sentían seguros compartiendo con ella sus miedos y ambiciones, sabiendo que nunca los menospreciaría ni les daría la espalda. Sus ambiciones para el futuro reflejaban todo lo que amaba. Sara soñaba con asistir a la Universidad de Washington, donde planeaba especializarse en periodismo. Para prepararse, llenaba cuadernos con sus pensamientos, bocetos de posibles artículos, descripciones de eventos cotidianos que captaban su atención, e incluso esquemas de historias de ficción. En su habitación, mantenía un tablero con fotos de sus sueños. Viajar por Europa, Nueva York, cubrir un gran acontecimiento. Y así llegó la mañana del 14 de diciembre de 1991. A primera vista, era un sábado como cualquier otro fin de semana de invierno en el suburbio de Federal Way, Washington. El pueblo estaba tranquilo, descansando bajo el aliento fresco del aire de diciembre. Una ligera escarcha cubría los jardines, y una suave luz dorada brillaba desde las ventanas de las casas donde las familias se demoraban en el desayuno o se preparaban para el día. Las calles, envueltas en quietud, parecían seguras e intactas, el tipo de lugar donde el peligro se sentía lejano, incluso impensable. Para los adolescentes, los sábados eran un respiro bienvenido de las rutinas de la semana. Algunos planeaban ir a la pista de patinaje, otros se dirigían al centro comercial y otros simplemente esperaban dormir hasta tarde. Sara, sin embargo, tenía una responsabilidad diferente esa mañana. Su equipo de baile de la escuela secundaria tenía otra competencia y, como siempre, ella estaba decidida a llegar temprano, preparada y lista para actuar. Se despertó antes de lo previsto, no por nerviosismo, sino porque era disciplinada. La organización formaba parte de su naturaleza. Había preparado su bolso la noche anterior, disponiendo todo lo que necesitaría. Su uniforme del equipo estaba cuidadosamente doblado, su cabello ya arreglado, y sobre todo llevaba su sudadera marcada con orgullo con el logotipo del equipo. Cada detalle estaba en su lugar, como si entendiera que presentarse preparada era una forma de respeto hacia sus compañeras y hacia sí misma. Esa mañana, los padres de Sara no esperaban nada fuera de lo común. Al fin y al cabo, era solo otro viaje escolar. En el ritmo de un hogar ocupado, a veces las despedidas pasaban sin palabras, especialmente cuando todos confiaban en que el día que venía sería normal. Sin detenerse en la puerta, Sara salió al aire fresco de la mañana, dirigiéndose hacia la escuela con la mochila colgada sobre los hombros. Lo que nadie podía haber previsto era cuán diferente se desarrollaría el día. Su familia, sus compañeras de equipo, sus maestros, ninguno de ellos podía imaginar que lo que comenzó como una simple mañana de sábado dejaría una marca tan duradera en sus vidas. La escuela a la que asistía Sara se encontraba en una de las zonas más tranquilas de Federal Way. Era el tipo de vecindario donde el crimen era raro, casi inexistente. La gente dejaba las puertas de sus autos sin llave, y no era inusual que los vecinos se saludaran cordialmente mientras trabajaban en sus jardines. Los adolescentes regresaban caminando a casa después de partidos de fútbol americano o entrenamientos incluso después de que anochecía, sin demasiada preocupación. Existía una fuerte sensación de que nada malo podía alcanzar un lugar así. Sin embargo, esa misma confianza en la seguridad de la comunidad creó una ilusión de protección total. Según los relatos posteriores, Sara llegó a los terrenos de la escuela poco después de las 8 de la mañana. El autobús programado para llevar al equipo a la competencia aún no había llegado.
Por razones que nadie pudo explicar del todo, esa mañana iba retrasado. El campus estaba casi desierto. Las aulas estaban cerradas, ya que los sábados no se impartían clases regulares y solo se esperaba la llegada de miembros del equipo y del personal dentro de la siguiente hora. Los espacios abiertos del recinto, normalmente llenos de estudiantes durante la semana, se sentían silenciosos e inmóviles. Como siempre, Sara no desperdició su tiempo. Organizada y práctica, caminó más cerca del área designada para la parada del autobús, cerca del estadio de la escuela. Más tarde, testigos recordarían haberla visto allí, sola, con un uniforme verde y una mochila sobre los hombros. Varias personas confirmarían después que la joven se veía tranquila, no mostraba ansiedad y no hablaba con nadie. Lo que ocurrió en los siguientes 30 a 40 minutos aún plantea muchas preguntas. Algunos creen que se acercó demasiado a un automóvil estacionado donde había una persona desconocida. Otros piensan que el agresor la estaba esperando con antelación, conociendo la rutina del equipo escolar. Pero en ese momento, ni las cámaras ni los testigos registraron señales de peligro. Fue como si hubiera desaparecido. Cuando otros miembros del equipo comenzaron a llegar, la ausencia de Sara no causó alarma de inmediato. Pensaron que se había retrasado, que había entrado en la escuela o que había cambiado de opinión sobre ir. Sin embargo, cuando el autobús estuvo listo para salir a la hora indicada y Sara no apareció, el entrenador del equipo comenzó a llamar a los padres. Fue entonces cuando surgió la alarma por primera vez. Sara nunca llegaba tarde, nunca desaparecía, nunca se ausentaba sin avisar. No estaba en su naturaleza. Su padre confirmó por teléfono que su hija había salido de casa hacía bastante tiempo. La madre dijo que estaba lista y con ánimo de competir. Se inició una búsqueda rápida en los terrenos de la escuela. Fue en ese momento, alrededor de las 9:15 de la mañana, cuando uno de los estudiantes de último curso, que se dirigía al entrenamiento de atletismo, notó algo en los arbustos cerca del estacionamiento que de inmediato le pareció extraño. Al principio, pensó que alguien había dejado allí su uniforme deportivo, pero al acercarse, se dio cuenta de que no eran solo prendas de vestir. En los arbustos densos, a varias decenas de metros del sendero, yacía una mujer. El joven se quedó paralizado. Le tomó un tiempo darse cuenta de que era una compañera frente a él. Cuando se acercó más y vio el rostro, reconoció instantáneamente a Sara. En pánico, corrió de regreso hacia el entrenador, y en cuestión de minutos, el personal de la escuela llegó al lugar y llamó a la policía. En menos de una hora, la zona fue acordonada y comenzó la investigación. Más tarde, los expertos forenses establecerían que Sara fue atacada de forma repentina, sin oportunidad de defenderse o escapar. Todo ocurrió en un instante, y nadie, ni siquiera quienes estaban cerca, oyó nada sospechoso. Las circunstancias del crimen indicaban que el atacante actuó con seguridad, como si supiera lo que estaba haciendo. La policía comenzó de inmediato a buscar posibles testigos. Interrogaron al personal escolar, a transeúntes, a padres que habían acudido a recoger a sus hijos, pero nadie vio nada sospechoso. Este se convirtió en el principal problema. El crimen ocurrió literalmente a un paso de un espacio civilizado, pero pasó desapercibido. No se encontró ninguna prueba, excepto una huella parcial en el suelo, algunos cabellos y marcas de zapatos. No había armas ni pertenencias personales de la víctima cerca que pudieran indicar un motivo o la identidad del agresor. No existían registros telefónicos y en ese momento no había cámaras de seguridad en los terrenos de la escuela. Lo único en lo que los investigadores podían apoyarse era en el perfil de la víctima y en el comportamiento del perpetrador. Era evidente que el ataque no fue aleatorio. El agresor o bien sabía que Sara estaría allí sola, o se encontraba en el lugar en el momento preciso para él. Los investigadores consideraron varias versiones. Un agresor local, un desconocido que pasaba por allí, quizá incluso alguien del entorno escolar. Pero ninguna de estas hipótesis recibió confirmación real en los primeros días. La búsqueda de sospechosos se prolongó, y la presión sobre la policía aumentó. Los periodistas literalmente esperaban fuera de la escuela. Micrófonos y cámaras de televisión se colocaron en cada esquina, y aparecieron los primeros artículos con titulares como «Asesinato en el corazón del campus escolar»
y Sombra sobre Federal Way. Los padres de otros estudiantes comenzaron a temer dejar que sus hijos salieran solos. La administración escolar reforzó la seguridad y surgieron demandas para instalar cámaras. Pero nada podía devolver lo principal: la sensación de seguridad. La muerte de Sarah se convirtió en un punto de inflexión para la ciudad. Después de este incidente, nadie volvió a creer en la paz y la tranquilidad absolutas. La policía envió avisos por toda la zona. Se reunieron voluntarios que peinaron el vecindario en busca de cualquier indicio, pero todo resultó en vano. El asesinato, cometido en una mañana de fin de semana, cerca de una institución educativa en funcionamiento, con un gran número de posibles testigos, siguió siendo un misterio. Los agentes del orden se enfrentaron a un caso que desafiaba los algoritmos habituales. No había motivo, ni conexión evidente con la víctima, ni pasado criminal, ni amenazas, nada a lo que aferrarse. Solo había silencio. Un silencio frío y aterrador que envolvió el patio de la escuela aquel día fatídico. Pero detrás de ese silencio se ocultaba algo más. Y aunque el nombre del criminal aún no había sido revelado, fue desde ese momento que comenzó la larga, agotadora y casi desesperanzada lucha por la justicia. Solo décadas después, nuevas tecnologías, la persistencia de investigadores individuales y un giro inesperado en el caso permitirían acercarse a la verdad. Pero ese día, el 14 de diciembre de 1991, Sarah Yarborough se convirtió en víctima de un crimen que conmocionó no solo a su ciudad natal, sino a todo el país. Un crimen que durante mucho tiempo permaneció sin rostro, sin nombre y sin respuesta. A pesar de la rápida reacción, quedó claro que el caso sería extremadamente difícil. El criminal actuó con una velocidad fulminante, dejando casi nada detrás. El clima de ese día desempeñó su papel ominoso. La escarcha matutina y la ligera helada borraron posibles huellas en el suelo. Incluso las pisadas encontradas cerca de la escena del crimen estaban demasiado difusas para ser identificadas con claridad. Pero lo más aterrador era otra cosa. Todo esto ocurrió a plena luz del día, en el territorio de una escuela en funcionamiento, y nadie vio nada. Inicialmente, los investigadores trabajaron con versiones clásicas: un ataque aleatorio, un secuestro seguido de asesinato. Sin embargo, para el equipo que trabajaba en el caso no había dudas. El crimen no podía haber sido completamente espontáneo. La pregunta era otra: ¿quién podría haber decidido cometer un acto así en un lugar donde los riesgos de ser visto eran tan altos? Comenzaron los interrogatorios masivos. La policía interrogó a todos los que se encontraban cerca de la escuela en las horas de la mañana: maestros, padres, estudiantes, transeúntes ocasionales. Se redactaron decenas de páginas de informes. Algunos afirmaron haber visto a un joven cerca del estacionamiento. Las descripciones variaban, desde un adolescente de cabello claro hasta un hombre adulto con una chaqueta oscura. Una mujer dijo que había notado a un hombre extraño caminando rápidamente hacia la franja boscosa cerca de la escuela. Pero estos testimonios eran vagos. Nadie podía describir a una persona concreta. La investigación buscó activamente testigos en las zonas residenciales cercanas y analizó las listas de delincuentes registrados en el área. Más de 100 personas fueron verificadas. Las pruebas fueron enviadas a los laboratorios. Las muestras de ADN encontradas en el cuerpo de Sarah se introdujeron en la base de datos CODIS, un sistema federal que almacena información sobre los perfiles genéticos de criminales condenados. Pero ninguna de las muestras coincidió. Esto significaba solo una cosa: el criminal nunca había llamado antes la atención de las fuerzas del orden. En su desesperación, los investigadores recurrieron a perfiles criminales. El FBI proporcionó consultores que intentaron recrear un retrato psicológico del asesino. Según su versión, el criminal era joven, actuó con confianza, no sentía miedo y, quizá, ya había cometido actos similares en el pasado, pero no había sido capturado. Podía estar familiarizado con los terrenos de la escuela o, al menos, haberlos estado observando con antelación. Dado que Sarah fue atacada en un periodo de tiempo muy corto, el criminal probablemente la estaba siguiendo o esperando el momento adecuado. No se llevó las pruebas, no intentó ocultarlas. Esto indicaba que su objetivo no era encubrir el crimen, sino el acto en sí. Y sin embargo,
Las pruebas no decían quién era. Con el paso del tiempo, la actividad de la investigación comenzó a disminuir. La ciudad continuó viviendo, pero bajo una sombra. Los padres de los estudiantes exigían informes. La administración escolar introdujo medidas de seguridad adicionales. En el aula donde estudiaba Sarah quedó un espacio vacío, y su foto fue colgada en la pared del gimnasio. Los periodistas no abandonaron el tema durante varios meses más, pero, como suele ocurrir, el interés se fue apagando con el tiempo. La policía continuó trabajando, de forma silenciosa, sin comunicados de prensa llamativos, pero de manera sistemática. Periódicamente aparecían pistas falsas. Alguien denunciaba a un hombre sospechoso, alguien confesaba el crimen, solo para descubrir más tarde que se trataba de un intento de llamar la atención sobre sí mismo. Llegó 1992, luego 1993. El caso de Sarah Yarborough comenzó a considerarse un caso frío, aunque formalmente seguía abierto. Las carpetas con materiales llenaban cajones enteros, pero no había resultados. Los investigadores cambiaban, se jubilaban, llegaban nuevos. Y cada nuevo investigador comenzaba con la esperanza de encontrar algo que los anteriores no hubieran notado. A veces realmente lograban hallar detalles. Por ejemplo, se encontró un hilo que podría haber pertenecido a la chaqueta del criminal, o apareció un testigo que años después recordaba una frase extraña escuchada aquel día. Pero todos estos hallazgos carecían de lo principal: un nombre. El verdadero avance ocurrió muchos años después, ya en la década de 2010, cuando la pericia genética dio un salto cualitativo. Se desarrollaron métodos de análisis comparativo de ADN para vínculos familiares, que comenzaron a utilizarse en el trabajo con casos fríos. La investigación decidió volver a revisar una vez más las muestras tomadas del cuerpo de Sarah. La muestra de ADN que figuraba como prueba fue analizada de nuevo y digitalizada para una verificación más profunda. A través de bases de datos genealógicas, donde las personas subían voluntariamente sus perfiles de ADN para encontrar parientes, los expertos lograron rastrear varias coincidencias lejanas. Fue posible identificar una línea familiar que conducía a un apellido concreto: Peterson. Entonces la investigación comenzó a actuar de forma selectiva. Revisaron a todos los hombres de esa familia, comprobaron sus edades, ubicaciones y conexiones con Federal Way. Y finalmente, una persona apareció en el foco: Matthew Jeremy Peterson. Vivía en Utah, no tenía antecedentes penales y, exteriormente, no encajaba en las antiguas listas de búsqueda, pero su edad coincidía. En 1991 tenía 17 años, precisamente la edad que no habría permitido que su ADN estuviera incluido en la base de datos en aquel momento. Su familia realmente vivía cerca de Federal Way, y los parientes confirmaron que él solía caminar cerca de la escuela, incluso cuando no era estudiante allí. En 2019 se decidió tomarle una muestra de ADN, bajo el pretexto de comprobar enfermedades hereditarias. El resultado conmocionó a la investigación. La coincidencia era total. Era él. El arresto tuvo lugar casi 28 años después del asesinato de Sarah. La noticia sacudió no solo a su ciudad natal, sino a todo el país. La gente no podía creer que un crimen tan terrible hubiera quedado impune durante tanto tiempo. Durante los interrogatorios, Peterson negó su culpabilidad. Dijo que no recordaba nada de ese día, que era demasiado joven, que nunca haría daño a nadie. Su comportamiento se mantuvo tranquilo, casi distante, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. El ADN encontrado en el cuerpo de Sarah y la logística de sus movimientos, reconstruida a partir de pruebas antiguas. Fue un caso histórico, el primero en la historia del condado de King en resolverse mediante investigación genealógica. Pero para los padres de Sarah, sus amigos y maestros, no fue un logro tecnológico, sino una resolución largamente esperada de una pesadilla que duró décadas. Quienes habían atesorado su sonrisa, su voz, su bondad durante años, ahora tenían un nombre. El nombre del hombre que había truncado la vida de una joven. Pero con una respuesta, la sociedad se enfrentó a otra pregunta: ¿cómo vivir con el conocimiento de que el mal puede permanecer invisible durante tanto tiempo?
Desde el arresto de Matthew Jeremy Peterson en 2019, el caso de Sarah Yarborough adquirió un nuevo impulso. Después de casi 3 décadas de silencio, una de las historias más trágicas y misteriosas del estado de Washington finalmente llegaba a su fin. Pero ahora la investigación tenía que recorrer un camino igualmente difícil: el del tribunal. La antigüedad del crimen, la falta de testigos vivos que pudieran corroborar algo más, y la ausencia de una confesión directa convirtieron el caso en un proceso legal único, que atrajo la atención no solo de los residentes de Federal Way, sino de todo el país. Los abogados de Peterson comenzaron de inmediato a construir una línea de defensa. Sus argumentos eran simples. La fiscalía no tenía pruebas más allá del ADN, y el crimen había ocurrido hacía casi 30 años. El plazo, los recuerdos de los testigos, la posibilidad de pérdida de pruebas, todo eso debía tenerse en cuenta. Además, la defensa argumentó que las pruebas genéticas a través de vínculos familiares, aunque legales, plantean serias cuestiones éticas. El tribunal debía decidir si era aceptable utilizar tales métodos en un juicio penal, especialmente cuando una persona nunca había entregado su propia muestra de forma voluntaria. Por otro lado, la fiscalía presentó el caso como un precedente de gran importancia. Los fiscales del condado de King enfatizaron que el ADN de Peterson fue encontrado en el cuerpo de la víctima y que la coincidencia era completa. Él se encontraba en la ciudad en el momento del crimen, tenía la misma edad que el perfil del agresor y tenía la oportunidad de estar en los terrenos de la escuela. Además, su historia de vida coincidía con las suposiciones del análisis de comportamiento. Retraído, poco sociable, previamente señalado por manifestaciones de agresividad en la juventud, cambios de escuela y problemas de adaptación en la sociedad. El juicio comenzó en 2022, después de 2 años de audiencias preliminares y disputas sobre la admisibilidad de las pruebas. Ya en las primeras sesiones quedó claro que sería un proceso emocional y difícil. Al tribunal acudieron antiguos maestros de Sarah, sus amigos de la escuela e incluso antiguos investigadores, ya jubilados desde hacía tiempo. Muchos de ellos no ocultaron sus lágrimas. Para ellos, no se trataba solo de un caso, sino del final de una tragedia personal que había permanecido sin respuesta durante casi toda su vida. La fiscalía construyó una cronología paso a paso de la mañana del 14 de diciembre de 1991. Se mostraron fotografías antiguas de la escuela, del estacionamiento y de las zonas circundantes. Los testigos contaron cómo Sarah siempre llegaba temprano, cómo dejaba su coche y cómo caminaba por su ruta habitual hacia la sala de baile. Los fiscales recordaron: el crimen ocurrió en un periodo de tiempo muy corto. Entre el momento en que Sarah estacionó y el momento en que fue encontrada, no más de 30 minutos. La presencia de Peterson en la zona, su material genético en la escena del crimen, todo esto, según la fiscalía, descartaba un accidente. Una de las escenas clave del juicio fue el interrogatorio del experto forense. Ofreció una explicación detallada del perfil genético, explicando al jurado cómo funciona el ADN, cómo se extrae y cómo se descodifica. El experto también afirmó que la probabilidad de error era de 1 entre 1 billón. Es decir, era casi imposible descartar que el material perteneciera a alguien distinto de Peterson. Esta declaración se convirtió en un punto de inflexión. El jurado escuchaba con tensión, e incluso la defensa perdió el ritmo por un momento. Sin embargo, los abogados no se rindieron. Subrayaron que la presencia de ADN no indica necesariamente un asesinato. Plantearon una versión. Quizá hubo un encuentro voluntario entre Peterson y Sarah. Quizá el contacto tuvo otro origen. Su objetivo era simple: sembrar la duda. Después de todo, en el sistema de justicia, los jurados deben estar convencidos de la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Si siquiera uno de ellos duda, eso conduce a una absolución o a un nuevo juicio. Mientras tanto, los miembros de la familia de Sarah también hablaron ante el tribunal. Sus padres, a pesar del paso de los años, se expresaron con contención pero con firmeza. La madre de Sarah describió cómo vivió día tras día esperando una respuesta. Su padre añadió que había llevado la foto de Sarah en su cartera durante todo ese tiempo, como un talismán y un recordatorio. Su testimonio no fue importante desde el punto de vista legal,
sino emocional. Mostraba que detrás de las páginas de los protocolos había un dolor real y humano. Un psicólogo invitado por la fiscalía analizó el comportamiento de Peterson durante el arresto y los interrogatorios. Señaló: desapego emocional, ausencia de reacción, un intento de negar lo evidente. Todo esto puede indicar supresión de la culpa o mecanismos de defensa psicológica característicos de personas que cometieron delitos graves en su juventud. La defensa intentó presentar esto como un rasgo de carácter, una persona retraída y silenciosa. Pero el peritaje decía lo contrario. Los fiscales también presentaron antiguos registros de los archivos, informes escolares, el comportamiento de Peterson en la adolescencia, testimonios de vecinos que señalaban patrones de conducta extraños. No había pruebas directas de una tendencia a la violencia, pero sí existía un perfil psicológico claro. Una persona propensa a la agresión, con dificultades para establecer vínculos sociales, con un conflicto interno con el que nadie trabajó. Todo ello, según los expertos, pudo haber desembocado en el impulso destructivo que ocurrió aquel día de invierno. Durante varias semanas, el juicio continuó. El jurado escuchó testimonios, estudió fotografías de la escena, diagramas y materiales forenses. La defensa intentó rebatir cada prueba, pero la presión era grande. El público siguió el proceso. Los periodistas hacían guardia en la sala. Activistas se congregaban frente al juzgado exigiendo justicia. La ciudad volvió a hablar de Sarah. Su nombre se convirtió de nuevo en un símbolo de cómo una tragedia puede cambiarlo todo y de lo importante que es no rendirse en la búsqueda de la verdad. Cuando el juez entregó el caso al jurado, la tensión en la sala era casi palpable. Las deliberaciones duraron 3 días. No fue un veredicto fácil, no por falta de pruebas, sino por el peso de la historia. El jurado sabía que estaba tomando una decisión que culminaba casi 30 años de trabajo. Cuando regresaron a la sala, todos se pusieron de pie. El veredicto fue: culpable de todos los cargos. Asesinato en primer grado. Peterson fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Permaneció impasible. No lloró, no gritó, no se disculpó. Simplemente se quedó allí, como si nada de eso estuviera ocurriéndole. Y en la sala, entre lágrimas, alivio y silenciosos gestos de asentimiento, la madre de Sarah se permitió sonreír por primera vez en años. Pequeña, pero real. No era alegría. Era el silencio que llega después de la tormenta. Y en ese momento quedó claro, incluso después de décadas, incluso si el criminal se ha ocultado toda su vida, la justicia aún puede alcanzarlo. Puede ser lenta, puede ser dolorosa, pero inevitablemente llega.